Hola, nuevamente bienvenidos al curso Proyecto. Vamos a continuar con los métodos y técnicas de investigación cualitativa. En esta oportunidad vamos a hablar del grupo nominal. El grupo nominal es una técnica que busca generalmente planificar o dar prioridad a alternativas que se tengan de un problema o de un contexto específico. Está siendo muy utilizado actualmente en el área de la salud. Sin embargo, pues como hablábamos anteriormente en el video número 1 de esta parte de investigación cualitativa, estas son técnicas que nacieron o se crearon en contextos de ámbito social, en las ciencias humanas, en las ciencias relacionadas con la psicología o con la conducta como tal. Sin embargo, en el área de la salud pues se ha notado un gran interés, un gran énfasis, un auge muy importante en utilizar grupos focales, método etnográfico, y el grupo nominal ha servido para priorizar alternativas en el campo de la salud o priorizar intervenciones. Generalmente se puede utilizar con grupos heterogéneos de personas, no necesariamente tienen que ser pacientes del mismo contexto o profesionales de la salud del mismo contexto, sino que se buscan que sean grupos heterogéneos. Tiene un límite de tiempo, tratar de que no sea muy largo, como los grupos focales. Este también se trata de que no sea de más de 2 horas, más o menos entre 90 y 120 minutos, y requieren mucha concentración y que la gente sea muy dinámica, porque acá como lo vamos a ver, las fases son muy puntuales y requieren que sean muy controladas. ¿Qué se requiere para un grupo nominal? Hablamos de un líder o moderador del grupo, generalmente es el investigador principal. Este a veces tiene un asistente o asistente del moderador. Ese moderador se busca que sea un líder muy flexible, que muestre respeto por las ideas de los demás. No es decirles a las personas que las respuestas son buenas o malas o que son correctas o incorrectas, no. Es desde el respeto, que es algo muy flexible. Evitar que las personas más asertivas o las que mejores técnicas de comunicación o con mayor experiencia sean las que dominen los grupos, no es el objetivo. Eso debe ser, como hablamos ahorita, muy heterogéneo, muy dinámico, y el moderador es quien debe coordinar quién habla, en qué momento, cuánto tiempo y qué ideas va a aportar. No se utilizan reuniones informales, esto es algo muy programado, muy coordinado, que tiene directrices específicas que se deben tener en cuenta. Adicionalmente, nos debemos apoyar de unas tarjetas o index cards, las cuales son utilizadas para generar en ellas las respuestas y las prioridades que vamos a analizar. Dentro de la experiencia que se tiene con los grupos nominales, se habla de que deben existir unas etapas específicas, una bienvenida con un saludo, con una introducción que no debe durar más de 5 minutos, una segunda fase que es la generación silenciosa de las ideas por parte de los participantes. Esta suele durar entre 15 y 20 minutos. En este momento no le damos prioridades a ninguna idea o a ninguna opción. Son los investigados o las personas que hacen parte o los participantes son los que generan de forma propia de su pensamiento esas ideas. Y por último, el registro de las ideas que se deben socializar, ojalá en un tablero, o si es un computador, pues con un proyector. Esta actividad dura alrededor de 15 o 30 minutos. La etapa específica en la cual las personas generan esas ideas, luego pasamos a aclararlas y analizarlas. Luego existe una votación, porque como hablábamos es un método que busca jerarquizar, dar prioridad, dar alternativas de mayor a menor, o de muy importante a menos importante, o de muy necesario a poco necesario, dependiendo pues lo que se busque. Esa etapa se llama priorización, es de las más importantes. Luego de que se prioriza, pues se tienen ya unas propuestas específicas y las prioridades puntuales. Y al final se hace un cierre y sus conclusiones de ese grupo como tal. En la bienvenida generalmente se suele explicar el propósito y el objetivo de esa actividad y cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir. Se busca enfatizar que no hay respuestas correctas ni incorrectas, simplemente son opciones, alternativas, con un grado de importancia, más no con un grado de incoherencia ni nada parecido. Es no evitar darle calificativos a la respuesta, simplemente son opciones
que van con el tiempo, a nivel de la actividad, se van dando unas jerarquías específicas. El moderador debe ser muy neutral, tratar de evitar dar opciones desde su experiencia, debe evitar incentivar a las personas a mejorar un concepto o a explicar, no, es una persona que simplemente coordina, da directrices, da las pautas a seguir, pero evita entrar en detalles relacionados con el tema, con el objetivo. El moderador presentará las preguntas o preguntas en las cuales se va a trabajar, y es el asistente del moderador, pues generalmente es quien está redactando, tomando apuntes o haciendo que la información no se pierda simplemente porque no hay quien tome nota en ese momento. Las ideas, y en el momento en que se generan, deberá ser o lo que se busca es que para ello el moderador formará un círculo o un semicírculo alrededor de él, puede ser propiamente dicho, y generará que las personas esas ideas las vaya transmitiendo en público, es lo que se busca esto. Generalmente las personas dan de 3 a 5 ideas por participante, se evita que entre ellos mismos hable, no, en esta fase no hay opción de consultas o de opiniones entre ellos, y esta actividad pues, suele durar alrededor de 15 o 20 minutos. El registro de las ideas deberá ser supervisado por el moderador para evitar pues, que haya una consulta entre los mismos participantes. En lo posible pues tratar de que la gente conozca o vea las respuestas de todos, pero evitando comentarios adicionales. Al menos en esta fase todavía no entramos a hablar de comentarios o de dar explicaciones, simplemente es el registro de las ideas, el registro de las opciones. Y esta sesión dura alrededor de 30 minutos. Pasamos a una etapa específica que es el análisis y la aclaración de las ideas. Se analizan y se aclaran todas las ideas por los autores. Si de pronto hay ideas que requieran algo específico o que se requieran debatir, que en algunos casos puede dar expresiones de apoyo, de rechazo a esas ideas, no importa. Recordar, no son opciones ni correctas ni incorrectas, simplemente es en grados de validez o grados de alternativas o de necesidades o de importancia dado el caso. Muchas veces se generan nuevas ideas que se pueden añadir a las ideas existentes, y esto requiere pues que las ideas que se establecen pues se puedan explicar. Luego de esta fase, cuando ya se tienen las ideas, entramos a una votación. Es ahí donde les recuerdo, no es ideas incorrectas o correctas, sino que requieren una votación para que queden en una escala. Esto lo hace quien, cada participante, y buscando un orden de prioridades o de jerarquías. ¿Qué se suele utilizar? Se suelen utilizar buscando prioridades de mayor a menor o poniéndoles números de acuerdo a la importancia, 5, 4, 3, o buscando que sean altamente aceptados, medianamente aceptados o muy poco aceptados, dependiendo pues el contexto y el problema y las alternativas. Luego hay un receso que busca tabular los resultados y busca también dar aspectos o determinar esos aspectos que sean de mayor prioridad. Esa sesión dura alrededor de 30 y 45 minutos. Muy bien, vamos a continuar los métodos y técnicas de investigación cualitativa y vamos a hablar propiamente del método Delphi. El método Delphi lo que busca y su objetivo principal es acercarse a un consenso de un grupo de expertos en un tema específico. Aquí básicamente es dar o buscar opiniones de las personas que saben del tema para generar consensos entre los expertos. ¿Qué características tiene el método Delphi? Es un proceso muy interactivo, es decir, el experto tiene la posibilidad de reflexionar y considerar su opinión. Puede ser que esté pensando una cosa al inicio, pero al final, luego de escuchar a los otros expertos, termina cambiando de opinión. Se busca el anonimato de los expertos y en sus conclusiones, en sus apreciaciones, nadie conoce quién responde una respuesta en particular. El investigador principal debe tener eso muy en cuenta, evitar subjetividades o evitar buscar
generar cambios en las percepciones de los expertos. Debe existir una realimentación o retroalimentación que se conoce como feedback. Esto debe ser muy controlado por el moderador. ¿Cuándo se hace? Antes de iniciar cada ronda, pueden haber hasta 3 rondas específicas de preguntas con cada experto y el grupo coordinador transmite la posición de los expertos. Aquí hablamos del grupo coordinador como el grupo de investigación o el grupo de los investigadores. Y se busca también apoyarse de la estadística descriptiva para acumular datos y buscar algunas apreciaciones muy numéricas. ¿Cómo se lleva a cabo el método Delphi? Primero, buscamos definir el problema a través de una pregunta de investigación, como lo hemos visto y como lo hemos trabajado. Debe tener un grupo coordinador, que es el grupo de los investigadores. Generalmente son 2, 3, hasta 5 personas, o dependiendo pues si es un grupo más amplio, no hay ningún problema. Y se busca los expertos en el tema puntual. Ese es el esquema gráfico de cómo inicia un método o una tanda de preguntas identificando el problema. Pasamos a una pregunta específica, o sea, hay varias, se pueden hacer también en el mismo momento. ¿Quién genera esto? El grupo coordinador. Y busca generar respuestas, integrarlas para un cuestionario número 2. Los expertos responden a esos cuestionarios, a esas preguntas, y se puede generar un cuestionario número 3. Al final, los expertos responden al cuestionario 3 y el grupo coordinador lo recibe. Hablamos hasta de 3 encuentros diferentes, más de 4 ya tiende a ser un poco más exagerado y que no generan mayores conclusiones. Al final es el grupo investigador, el grupo coordinador, quien integra y analiza la información generando los resultados cuantitativos, buscando pues un apoyo de la estadística descriptiva muy somera, muy superficial, porque esto al final lo que busca es que desde el inicio hasta el fin se genere un consenso de estos expertos que en diferentes momentos, un grupo momento 1, un momento 2 y un momento 3, fueron analizando las respuestas, opinando y en algunos casos cambiando de opinión. Muy bien, en las áreas de las ciencias de la salud, pues está cogiendo mucha fuerza estas técnicas, especial el método Delphi, algunos casos en los cuales son los temas muy complicados o son muy pocos los conocimientos sobre ese tema. Generalmente lo que se busca es lograr una mayor comprensión de la realidad a partir de diferentes perspectivas y busca un acuerdo entre los expertos. Esos son como los objetivos y el por qué el auge de estas técnicas investigativas. Tiene algunas limitaciones y también fortalezas. Primero que todo es que requieren mucho tiempo entre sesión y sesión, entre las tandas de preguntas que pueden durar alrededor de 45 días en promedio. No es un estándar, pero es un promedio de algunas investigaciones. Y otra, pues digamos, de sus dificultades o limitaciones es que muchas veces depende de la imposición de ideas preconcebidas, es decir, depende mucho de la experiencia del experto y de sus sesgos que pueda tener con X o Y tema. Importante, los roles que tiene el grupo investigador: es un grupo que debe ser muy dinámico, muy reflexivo, tener en cuenta muchos aspectos desde su experiencia, desde el contexto y desde la investigación como tal, y que en algunos casos pues debe tener cierto conocimiento sobre ese tema. El rol reflexivo que tiene este método permite la apertura de opiniones que pueden estar en acuerdo o en desacuerdo los expertos. Muchas veces termina siendo un 50-50, que no hay, que unos dicen que sí, otros dicen que no, y al final queda muy subjetiva la respuesta y no hay un consenso pues para ello finalmente. Debe existir un equilibrio entre las preguntas, tratar de que algunas sean abiertas, otras cerradas. Dejar todas preguntas abiertas es generar mayor confusión. Por eso en algunos casos el grupo de investigadores debe cerrar algunas de esas preguntas. Y lo que se busca, pues como hablábamos, era que ese consenso es el final de este método específico, pero muchas veces pues genera mucha incertidumbre por la falta de la evidencia empírica propia de ese tema. Muy bien, de esta forma damos por terminada la unidad número 2.
Recordar que existen técnicas cuantitativas y cualitativas y que hoy por hoy estas técnicas se están mezclando, llegando a un concepto que se llama estudios mixtos. Lo importante no es llegar a conclusiones subjetivas de que una investigación es mejor que otra, no, todas tienen debilidades, todas tienen fortalezas, todas tienen ventajas y desventajas y depende del contexto, del problema, de la pregunta de investigación, de lo que se busque o de lo que se quiera dar respuesta desde el punto de vista del proyecto o de cualquier método investigativo como tal. Hasta una próxima oportunidad, que estén muy bien.